Islam se inició con la predicación del profeta Mahoma hace más de 14 siglos en la ciudad de la Meca, y bajo su liderazgo y el de sus sucesores, el Islam se extendió rápidamente. En este contexto, el Islam es una religión abrámica monoteísta que adora exclusivamente a Alá como Dios. Asimismo, es la religión que más rápidamente crece en el mundo y se espera que para finales del siglo supere al cristianismo como la confesión con más fieles del planeta. En este sentido, el Corán como libro sagrado constituye el eje central alrededor del cual gira no ya el Islam como religión, sino toda la civilización islámica surgida de él. Pero ¿es cierto que los musulmanes consideran al Corán como una doctrina eterna y de origen divina? ¿Cuáles son algunos de los preceptos éticos y morales del Corán y que conforman la base de la fe islámica? ¿Existen dentro del Islam diferentes espiritualidades, así como diferentes formas de entender a Dios? ¿Se puede entender al sufismo como la vía iniciática y mística del Islam? ¿Qué se considera como infiel en el Corán? ¿Qué malas interpretaciones se acostumbran a realizar en la lectura del Corán? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Abdel Wadud, discípulo de la Orden Sufí Naqshbandí y responsable del Centro Sufí en Barcelona. Abdel Wadud, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Pedro. Qué bien te veo, Abdel. Lo mismo digo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de algo que nos inquieta, que nos preocupa porque por desconocimiento más que otra cosa, ¿no? Y que nos encanta por otra parte, ¿no? Porque claro, tantos millones de fieles seguidores del Corán, ¿no? Ese libro sagrado también para vosotros y para el resto de la humanidad, ¿no? Cuánta sabiduría podemos aprender de esos escritos, ¿no? Y de la forma de entender el Corán para muchos que lo siguen en su esencia, no como algunos quieren entenderlo, ¿no? El Corán es el libro sagrado del Islam que según los musulmanes contiene la palabra de Dios revelada por Mohammed. ¿Cómo recibió el profeta estas revelaciones? ¿Fue por medio entonces del arcángel Gabriel? Pues sí, efectivamente. En realidad la revelación se da de una manera muy tradicional, puesto que el profeta solía, precisamente en el mes de Ramadán, y era una cosa hasta cierto punto habitual entre los hombres del desierto de aquella época. Tenemos que pensar que el profeta Muhammad, de la paz sea con él, es un descendiente directo de la familia de Ismael, es decir, el hijo de Abraham. Por lo tanto, está emparentado directamente con sangre con Abraham y Ismael. Entonces quedó en la zona de la Meca la descendencia del profeta Ismael, y entre ellos hubo siempre esta costumbre de hacer retiros, no entre todos naturalmente, pero sí había hombres de forma bastante habitual en cada generación que solían retirarse a las montañas, en cuevas, y meditaban. El profeta era uno de ellos, y en una de esas veces que se retiró, recibió la visita del ángel Gabriel. Y en esta visita el ángel Gabriel le anunció la profecía y empezó a descender el Corán en versos pequeños que fueron descendiendo a lo largo de 23 años. Y esto es lo que ha compuesto en lo que hoy llamamos el Corán. Porque él, ¿qué edad tenía? Porque él, entiendo yo que estas revelaciones le vinieron dadas en el año 610 de la era cristiana hasta el 632 en el que murió, ¿no? Efectivamente. ¿Qué edad tendría más o menos? Él tenía 40 años. El profeta Muhammad nació en el sí de una familia noble de la Meca. Sin embargo, él quedó huérfano de padre antes de nacer y huérfano de madre a los 7 años. Quedó entonces bajo la protección y la guarda de su abuelo, y posteriormente, al morir el abuelo, quedó en custodia de su tío. Pero desde pequeño fue una persona excepcionalmente lúcido y brillante,
y un chico muy especial desde muy joven, ¿no? Y en él se podían apreciar signos excepcionales. A la edad de 25 años, él se casó con una mujer bastante mayor que él, 15 años mayor que él, y con ella tuvo 5 hijos. Ya habiendo tenido estos 5 hijos y siendo, como decía, habitual que él una vez o 2 al año se retirara a las montañas, a la edad de 40 años, hacía más de 15 años que él solía hacer estos retiros, él recibió la revelación, es decir, recibió la revelación un Muhammad, la paz sea con él, ya maduro, ¿no? Un hombre que lleva años y años, digamos, en introspección, en meditación, ¿no? Era un hombre muy versado a la espiritualidad y además un hombre también por lo demás muy normal, ¿no? Él era un hombre que atendía sus deberes familiares, que solía llevar caravanas arriba y abajo como comerciante y en cierto modo era un hombre muy normal de aquella época, con una vida familiar muy intensa porque se hacía cargo de muchos miembros de su familia directa e indirectamente y en el que la revelación llegó como una sorpresa, ¿no? Él mismo le costó, ¿no? Reaccionar ante esa visita del ángel Gabriel y las sucesivas visitas de alguna manera le fueron dando una tranquilidad, pero al principio él quedó muy sorprendido sobre el hecho de que él fuera escogido para traer este mensaje que se le fue dando a lo largo de 23 años. ¿Cómo murió y a qué edad murió? El profeta Mohammed murió a la edad de los 63 años, por lo tanto joven, ¿eh? En aquella época morir a los 63 años no era como hoy, pero en cualquier caso es joven, ¿eh? Él vivió 23 años como profeta, con su misión. Y en cierto modo el profeta puedes ver en su vida, ¿no? Que vino a cumplir una misión. En esto yo creo que es muy parecido al profeta Jesús, la paz sea con él, o al profeta Abraham, Noé y tantos otros, ¿no? Que de alguna manera ves que en su vida tienen un signo, ¿no? De que han venido a cumplir una misión, a traer un mensaje, y cuando esta misión está cumplida, pues de alguna manera ellos vuelven, ¿no? Retornan al hogar, ¿no? ¿Murió en paz? Efectivamente, él murió en su lecho de muerte, tuvo una enfermedad relativamente breve. De hecho, él sabía que iba a morir porque una vez al año el ángel Gabriel se reunía con él y le recitaba todo el Corán y luego se lo hacía recitar a él, de tal modo que quedara fijado, porque el Corán, sí es cierto que la profecía duró 23 años, el Corán no duró 23 años, el Corán fue descendiendo gradualmente en estos versos a lo largo de unos 15, 16 años, después de lo cual el ángel Gabriel no bajó más versos, lo avisó, pero sí que seguía reuniéndose una vez al año, visitaba al profeta y le hacía recitar todo el Corán después de que él lo hubiera recitado, para que quedara el contenido fijo y claro, ¿no? Entonces ese último año, el ángel Gabriel descendió como era habitual y le hizo recitar 2 veces el Corán, como un signo de decir, esta vez va a ser la última vez que te visite y es muy importante que lo recitemos exactamente letra por letra. Y el ángel Gabriel le dijo, haz que atienda el hombre que más bien o mejor haya memorizado el Corán para que nos acompañe en esta recitación, en este repaso, ¿no? Con lo cual aquí tenemos 2 cuestiones muy, muy interesantes, ¿no? A reflexionar. La primera es que se le avisó cuando era el momento de partir y él pues tuvo una breve enfermedad y murió en su lecho de muerte, habiendo avisado por supuesto a su familia que él se iba a ir y habiendo completado la misión de que esta recitación, esta revelación, el Corán, hubiera descendido y se pudiera guardar intacto, que esto es seguramente una de las cuestiones más relevantes del Corán, ¿no? El hecho de que se haya mantenido intacto, pero letra por letra, la revelación desde el momento que descendió hasta hoy en día. Es decir, una persona puede coger un Corán de cualquier lugar del mundo, chiita, sunita, de cualquier rama, y es exactamente igual, letra por letra, a la revelación que descendió entre el 610 y el 635. Porque Abdel, según la tradición, Muhammad no podía leer ni escribir, sino que simplemente recitó lo que le era revelado para que sus compañeros lo escribieran y memorizaran.
¿No hay ninguna fuga ahí del mensaje entonces? Bueno, ¿Literalmente lo transcribieron? sí. Hay dos cuestiones importantes aquí. La primera, tenemos que entender que estamos hablando de una sociedad de beduinos, de nómadas, es decir, la gente se había asentado en la Meca y había construido casas hacía solo 2 generaciones, ¿no? Con lo cual era gente nómada. Los nómadas son conocidos por ser gente que cultivan la poesía y cultivan mucho la memoria, porque es la manera que tienen de conservar su cultura, su tradición. Entonces, no era raro en aquella época encontrar en todas las generaciones cientos de hombres que podían memorizar su genealogía hasta Abraham. Con esto queremos decir que se acordaban quién era su padre, el padre de su padre, el padre de su padre de su padre, y así sucesivamente. Podían memorizar cientos y cientos de canciones y poemas, podían memorizar grandes partes de la Torá, con lo cual tenían una capacidad memorística en esto muy parecido a los aborígenes australianos, ¿no? Y en general a todas las gentes nómadas. Por una parte, esto es muy importante, con lo cual la recitación del Corán era fácil para ellos memorizarla. Hay que tener en cuenta también que hoy en día, no habiendo tampoco mucha gente nómada, el Corán es conocido, es recitado y memorizado habitualmente por miles y miles de personas, ¿no? Es decir, es muy frecuente encontrar en cualquier pueblo de cualquier país árabe decenas de personas que han memorizado el Corán, con lo cual eso también es una cuestión importante. Es fácil de memorizar el Corán en cierto modo, ¿no? Luego hay otra cosa también es importante, a pesar de que la palabra ummi, que es la que aparece en el Corán, significa iletrado, alguien iletrado, ¿no? Y cuando de hecho se narra por el propio profeta que le llegó el ángel Gabriel y le dijo Ikra, ¿no? La palabra Ikra quiere decir recita, no quiere decir lee, en realidad quiere decir recita, porque el Corán, más que un libro, es una revelación, pero es también una partitura, que esto es una cuestión muy importante. Por eso hay que recitarlo, no leerlo, ¿no? Pero el ángel Gabriel le dice recita, y él dice yo no sé recitar, no soy un recitador, ¿no? Y el ángel Gabriel le repite, recita. Y él por segunda vez dice, pero es que yo no sé recitar, no soy un poeta, ¿no? Y por tercera vez el ángel Gabriel dice, recita en el nombre de tu Señor. Ikra rabbika lazi halaka, el Señor que te ha creado, ¿no? El Señor que ha dado conocimiento a los hombres, ¿no? Entonces el profeta empieza a recitar. Con lo cual también existe la creencia de que si bien es cierto que el profeta nunca escribió de puño y letra, nunca escribió salvo su firma, es probable que supiera por lo menos leer, puesto que era un comerciante, que desde muy pequeño había hecho comercio, había ido a diferentes lugares llevando caravanas él mismo, con lo cual es de suponer que probablemente le leía. Sin embargo, le es muy cara al profeta esa calificación de iletrado, en la medida en que significa alguien que no pone de su conocimiento, sino alguien que tiene como una tabula rasa en la que recibe la revelación, pero no pone nada de su parte, ¿no? Uh-huh. Y esto es importante porque la palabra ummi en árabe no solo significa alguien que no sabe leer y escribir, sino también alguien puro, ¿no? Con lo cual, con frecuencia en el Corán hay que entender ese juego de palabras, ¿no? Que no es necesariamente, aunque podría ser que fuera alguien que no sabía leer y escribir, también puede ser que aún sabiendo leer, a lo que se refiere es precisamente a ese estado de pureza, ¿no?, que tenía el profeta. El origen del Corán ha generado, Abdel, mucha controversia porque los especialistas islámicos parten de la presunción de que el Corán es un texto incorrupto y divino, mientras que los especialistas laicos lo ven como un texto humano semejante a otros textos de contenido sagrado como la Biblia. Asimismo, según la tradición, durante el califato de Uthman ibn Affan, se llevó a cabo el proceso de recopilación del Corán. Cuando terminó dicho proceso, entre los años 650-656, el califa Uthman envió copias del texto final del Corán a todos los rincones del Imperio Islámico y ordenó la destrucción de todas las copias que difirieran de la nueva versión. Con lo cual uno piensa, ¿verdaderamente hoy se aprende el Corán tal y cual le fue revelado a Muhammad, la paz sea con él, Abdel, o difiere un poco como ha pasado con las Sagradas Escrituras cristianas? No, en el caso del Corán, lo que sucedió es que en vida del profeta había gente que sabía escribir y se fue escribiendo los versos.
a medida que iban descendiendo, diferentes personas escribían, algunos sobre piedras lisas, otros sobre pieles de cordero, otros sobre hojas de palmera. Entonces, lo que había era una recopilación de diferentes personas que habían escrito sobre diferentes soportes los versos del Corán. El Corán estaba escrito ya en vida del profeta, pero no estaba recopilado. Entonces, en vida del segundo califa, el descendiente Abu Bakr, a sugerencia de Umar, de un compañero, dijo: esto hay que recopilarlo, es importante, porque en una batalla murieron 70 personas que tenían memorizado el Corán, de las cientos de personas que había. Entonces dijo, esto es preocupante porque podría perderse el texto original. Entonces ya a los pocos años de haber muerto el profeta, la paz sea con él, se decidió recopilar 500 personas que se sabían de memoria el Corán, revisaran si lo que había escrito era lo que habían memorizado. Y así fue, y entonces ya en el tiempo de Abu Bakr y Umar quedó el texto fijado. Lo que sucedió es que, estando este texto fijado en como una copia madre, ¿no?, el Corán y el Islam con él se expandió muy rápidamente. Tenemos que pensar que en el periodo de menos de 10 años el Islam fue de la Meca a Medina, es decir, zonas de habla árabe y donde el árabe se dominaba perfectamente, a pesar de que había varios dialectos, pero se llega hasta Persia, donde hablaban farsi, se llega hasta Damasco, donde no hablaban árabe en aquella época, se llega hasta zonas muy lejanas donde el árabe es un idioma muy extraño, con lo cual la gente memorizaba el árabe, pero frecuentemente hacían errores de pronunciación. Entonces lo que sucedió, y como el árabe es un idioma muy sutil, como el hebreo, como el sánscrito o como el chino, pequeñas variaciones de pronunciación hacen que la palabra cambie completamente de sentido. Por ponerte un ejemplo, si nosotros decimos qalb, con una K gutural, qalb significa corazón, pero si te decimos kalb con una K menos gutural, mucho más suave, kalb significa perro, con lo cual el hecho de pronunciar bien la palabra cambia completamente el significado de un verso. Entonces lo que hizo el califa Osman fue, vamos a puntuar, es decir, a poner los énfasis, las vocales y las paradas, los puntos y comas, por decirlo de una manera, los puntos seguidos, los puntos y apartes y los ritmos en ese texto. Cuando esto se hizo, entonces se envió a Basra concretamente, se envió una copia a Damasco, se envió una copia a Bagdad y 2 copias quedaron en Arabia. Y de estas copias fue de las que luego se sacaron copias. Pero este Corán, más que un Corán oficial que ya existía, lo que fue es un Corán como partitura. Esto es muy, muy importante. Es decir, lo que el califa Uthman hizo fue convertir el Corán en texto que ya estaba intacto, le puso la puntuación para que todo el mundo, árabe o no árabe, al leerlo, pudiera leerlo primero correctamente en cuanto a pronunciación, pero también correctamente en cuanto a entonación. Recordemos que es un texto que tiene que ser recitado, no leído, y con lo cual tiene que tener una musicalidad, una cierta como emoción incluso, ¿no? El texto coránico se distribuye en 114 capítulos o azoras o suras, que a su vez están formados por versículos o aleyas. Cada zora tiene un título más o menos alusivo. La primera es la Al-Fatiha o apertura. Corrígeme si pronuncio mal, por favor. No, correctísimo. Breve oración, gracias, frecuentemente recitada con tan solo 7 aleyas. Dicha oración dice así: en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, alabado sea Dios, Señor del universo, el compasivo, el misericordioso, amo del día, del juicio. Te adoramos, te pedimos ayuda, condúcenos por la vía recta, la vía de aquellos a quienes das tu gracia, no la de quienes incurren en tu enfado, ni la de quienes yerran. A esta zora inicial siguen las 113 restantes, dispuesta de mayor a menor longitud. Así, la segunda zora, titulada La Vaca, tiene 286 aleyas, algunas extensas, y la última zora titulada Los hombres tiene solo 6 breves aleyas. Abdel, ¿podemos encontrar ciertas similitudes entre el Corán con otros libros sagrados, como por ejemplo la Biblia? ¿Podemos decir que los temas geniales del Corán y muchas de sus historias ilustrativas comparten elementos y contenidos con las escrituras cristianas y judías, entonces? Efectivamente. De hecho, el Corán podríamos decir que es un último testamento, ¿eh? Si nosotros leemos la Torá, ¿no?, el Antiguo Testamento, y vemos el mensaje que trasciende
detrás de los versos de la Torá, y luego leemos el Evangelio, los Evangelios, tanto los 4 Evangelios oficiales como muchos de los Evangelios apócrifos, el mensaje que trasciende detrás de los versos, a veces extraños, pero el mensaje que trasciende es el mismo mensaje que trasciende detrás de los versos del Corán. Y el Corán mismo recuerda una y otra vez, estos son los versos que ya dimos a Abraham, estos son los versos que ya dimos a Noé, estos son los versos que ya dimos a Jesús. Es decir, el mismo Corán repite sin cesar que no se trata de algo nuevo, sino que simplemente se trata de recordar al hombre un mensaje que ya se ha dado a Abraham, que se ha dado a Moisés, que se ha dado a Noé, que se ha dado a Jesús, y que es tan necesario, como lo ha sido en otras ocasiones, que se recuerde a la humanidad, y por eso desciende. Abdel, ¿y desde el sufismo se interpreta algunos pasajes del Corán de forma diferente o de forma peculiar respecto a otras confesiones islámicas? Bueno, es muy importante entender que el Corán en realidad habla a cada persona según su estado espiritual. Tenemos muchos niveles de Corán, y en esto todos los estudiosos están de acuerdo en que el Corán mismo también dice, en un pasaje dice: en este libro encontrarás versos claros en los que hallarás guía para moverte en el mundo, y encontrarás otros versos que son de difícil comprensión. En ellos unos hombres encontrarán luz, y en otros hombres encontrarán extravío. Y dice, encontrarán extravío aquellos cuyas intenciones son las de manipular el texto. Esto está en el Corán, ¿no? Es muy interesante. Es decir, que hay una lectura literal de la que se puede extraer definitivamente una guía de tipo moral, de tipo ético, de tipo incluso contractual en muchos pasajes, pero al mismo tiempo en cada aleya hay diferentes lecturas, ¿no? Y de hecho una persona puede leer una misma aleya en un momento, en una situación determinada, y puede entender y sacar unas conclusiones, y en otro momento distinto vuelve a leer esa misma aleya y de repente ve que se abren otros niveles de comprensión. Eso y esto es muy habitual. Igual que en otros libros sagrados. Efectivamente, esta es seguramente una de las señales de que un libro es sagrado, es que permite estos diferentes niveles de lectura, ¿no? Y además son niveles casi inagotables, ¿no? El Corán exige al ser humano, en el marco de su vida cotidiana, que obren bien, se encuentren donde se encuentren, que no cometan excesos, que utilicen mesuradamente los bienes que Dios les concede y que sean capaces de desprenderse de su egoísmo para ayudar a los pobres o a la comunidad. Pero, ¿qué se entiende en el Corán por guerra santa, Abdel? Este es un tema que de algún modo es inevitable traer hoy en día. En primer lugar, la palabra guerra santa no aparece en el Corán. Esto es lo primero que debo decir y que con frecuencia se omite, ¿no? La palabra guerra santa en árabe sería algo así como Harb Mubarak, algo así, porque la palabra en árabe no existe. Es decir, la palabra guerra en árabe es harb. Esta palabra aparece en el Corán, pero nunca unido a la palabra santa, ni tan siquiera como una invitación. Lo que aparece en el Corán es jihad. Jihad, que no va acompañada de la palabra santa, jihad literalmente quiere decir esfuerzo. Literalmente, etimológicamente, quiere decir esfuerzo. Y se utiliza tanto para el esfuerzo que una persona tiene que hacer, por ejemplo, para llevar las dificultades de la vida, como el esfuerzo que una persona tiene que hacer en el caso de tener que ir a una batalla, o el esfuerzo que alguien hace espiritualmente para vencer el egoísmo. Y de hecho el profeta mismo, en una ocasión, volviendo precisamente de una batalla, les comentaba a sus compañeros: venimos de la pequeña yihad y vamos a la gran yihad. Entonces los compañeros le preguntaron: ya Rasulallah, ¿qué es esto? ¿Dónde vamos? Y vamos a casa, ¿no? Y dice precisamente, ¿no? Venimos de la pequeña yihad, de un esfuerzo pequeño, ¿no? De enfrentarnos a los enemigos exteriores, y vamos a nuestros hogares donde tenemos que enfrentarnos a nuestros enemigos interiores. Con lo cual, en primer lugar, tiene que quedar muy claro que no existe el concepto de guerra santa en el Islam, porque este es un concepto cristiano. Sin embargo, muchos musulmanes hoy en día desconocen esto, ¿no? Y creen que la guerra santa es no solo una cosa propia del Islam, sino que además creen que es un deber islámico, ¿no? Para nada, ¿eh? En primer lugar, la palabra guerra santa no existe en el Corán, no existe en árabe,
y la traducción más cercana sería yihad, pero que el yihad es un término muy amplio, que tanto se refiere, por supuesto, cuando habían guerras o batallas, y eso era yihad, por supuesto, era un esfuerzo que las personas hacían con sus bienes y con sus esfuerzos para defenderse de los enemigos, pero que esa misma palabra se aplica a muchas otras cosas. Por ejemplo, aún hoy en día, cuando un niño o un estudiante se esfuerza por sacarse las asignaturas, dicen está haciendo una gran yihad, ¿no? Es un término que se utiliza cotidianamente en el árabe para usar palabras sinónimo de esfuerzo, ¿no? Abdel, quiero entender entonces que los musulmanes que se autoinmolan no se han leído o no han querido entender o han estado mal enfocados o mal dirigidos por algún imán, por ejemplo, o por alguien que ha sido como su preceptor o su maestro y ha interpretado esas leyes de otra manera. Efectivamente. De hecho, desgraciadamente, no solo los que se inmolan, estos son los casos más radicales y más penosos, ¿no? Pero también hay mucho musulmán hoy en día, ¿no? Afortunadamente no es la mayoría, pero hay grandes cantidades de musulmanes, sobre todo musulmanes que no han crecido o nacido en países islámicos donde hay todavía pues un sustrato de cultura coránica muy fuerte. Muchos inmigrantes, mucha gente que ya ha crecido fuera, lejos de la cultura tradicional del estudio del Corán, pues que atienden a la mezquita puntualmente, de vez en cuando, y que leen poco el Corán y lo escuchan mucho por programas de televisión o saben del Corán lo que oyen del imam, con frecuencia entienden y piensan que la yihad es sana y que además es una especie de deber, ¿no? Ante esto yo lo único que puedo decir es las evidencias. En primer lugar, que no existe la palabra guerra santa, y en segundo lugar, que dista mucho de ser algo a lo que se incite en el Corán, ¿no? Es más... Además, eso es fácil, perdóname, sí. Abdel, pero es fácil que nuestros oyentes incluso lo puedan ellos buscar. O sea, claro, efectivamente. Seguramente habrá algún Corán digital, ¿no? Y sí. con poner la palabra clave, no sé, Guerra Santa, debería de aparecer si existiera, ¿no? En un buscador, ¿no? De hecho, hoy en día aparecen aproximadamente unas 25 traducciones del Corán a lengua española, gran parte de las cuales están hechas en Sudamérica, y unas 15 son recientes. Cuando digo recientes son desde los años 90 hacia esta parte. Las otras traducciones, esas otras 10 restantes más o menos clásicas, ¿no? Amén de muchas otras que deben haber quizá y que circulan menos públicamente, son traducciones hechas en su mayoría en la Edad Media, o en tiempos de las cruzadas o ya en tiempos posteriores al Al-Ándalus. Y con frecuencia los traductores, donde encontraban el término yihad, usaban el término guerra santa. Y esto también es una cuestión que hay que puntualizar, es decir, muchas de las traducciones del Corán que aún hoy en día circulan, ¿no? Algunas hechas por religiosos, utilizan una terminología en español que ha sido prestada directamente de textos como el Evangelio o el Antiguo Testamento, y hacen con mucha, diría yo, facilidad traducciones de palabras árabes que son muy difíciles de traducir, las traducen a palabras que aparecen en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, y que luego cuando vas a buscar son de difícil justificación esas traducciones. Y voy a poner un ejemplo. En el Corán se utiliza muchas veces la palabra taqwa. La palabra taqwa se traduce generalmente por temor, a secas. Claro, traducir taqwa por temor a secas es una especie de traducción de lo que en el Antiguo Testamento y en el Evangelio se habla de temor divino, ¿no? Y yo no quiero decir que taqwa no conlleve una parte de temor reverencial hacia el Creador, que efectivamente esta palabra tiene en su etimología este aspecto de respeto sumo al Creador. Pero la palabra taqwa etimológicamente significa una palabra que se utilizaba para la manera en que los caballos andan cuando no están errados. Fíjate, Pedro, porque esta es la poética del Corán, ¿no? Y que muchas veces la gente debe pensar que el Corán es como una especie de panfleto político, ¿no? Pero el Corán es un texto extraordinariamente poético, ¿no? Y su traducción es un reto, ¿no? Por eso no dejan de haber traducciones en los diferentes idiomas y cada una se supera. Claro, imagínate una palabra que se utiliza para definir o describir cómo anda un caballo cuando no está errado. Los que nos gustan los caballos sabemos que un caballo cuando no está errado anda con sumo cuidado
para no hacerse daño en los pies. El andar de un caballo cuando no está herrado es un andar súper elegante, porque un caballo anda con una delicadeza y con un aplomo y con una elegancia, incluso con mucho cuidado, ¿no? Es como si no quisiera pisar fuerte para no hacerse daño. Es muy distinto del andar de un caballo herrado, que va un poco a lo loco, puede permitirse ir a lo loco porque tiene un hierro en la pezuña. Ahora, por ejemplo, estamos tú y yo hablando a través de la radio, hay mucha gente que nos está escuchando, gente joven, ¿no? Mucha gente también a veces sin criterio propio, se dejan llevar un poquito pues cómo va la comunidad, según a qué comunidad participen y demás, y a veces vamos a lo fácil, ¿no? Una traducción del Corán muy bien, y la leemos pues en nuestro idioma o en el idioma que tengamos al día, y a lo mejor no lo leemos con esas palabras árabes que comentabas, ¿verdad? O sea, lo leemos o en español o en francés o no sé. Si cogemos un libro, un Corán, como los que dices que han estado traducidos de aquella manera, entre comillas, sí que aparece entonces Guerra Santa. Entonces, este supuesto musulmán el día de mañana o extremista musulmán entenderá que hay una guerra santa en ese Corán porque no lo ha leído desde su origen, no ha leído la palabra en árabe o no la sabe leer o no la sabe entender. Entonces ahí hay un problema muy grave, hay un problema tremendo. Fíjate tú, imagínate el caso de una persona que, vamos a decir, un joven, ¿no? Musulmán o no musulmán, y que se plantea, por la razón que sea, ¿no?, ir a una guerra santa, y que al mismo tiempo pasa por alto, por ejemplo, el aprender el árabe, ¿no? ¿No ves ahí, Pedro, tú y yo, que somos gente, que valoramos muchísimo el estudio y la comprensión de las cosas, ¿no? Ahora, ¿cuál es la situación existencial de una persona que se plantea irse a dar la vida por un libro, pero no entiende el libro? Es decir, y esto desafortunadamente es frecuente porque hay gente muy desesperada, ¿no? Pero tenemos que entender que la persona desesperada que se atreve a irse a una guerra santa porque lo dice un libro que ni se ha leído, ¿no?, ni ha entendido, pues lógicamente es un caso de desesperación, ¿no? O sea, no es lo normal, no es un caso de cordura. Claro, no demuestra ningún sano juicio una persona que emprende una acción en base a un libro que no se ha leído o que no ha entendido, o que ha leído en un idioma que no le permite entender cuál es la esencia del Corán. Con lo cual, esta persona debería, en primer lugar, ¿no?, asesorarse o asegurarse de lo que dice el Corán, ¿no? ¿Alguna recomendación de algún libro traducido que de verdad tenga una traducción correcta? Mira, yo la verdad debo confesar que leo normalmente 3-4 traducciones, que no sé si es adecuado decir el nombre, porque en primer lugar sería hacer publicidad y en segundo lugar sería injusto para los demás, porque me consta que la mayoría de personas que han traducido el Corán lo han hecho de verdad con muy buenas intenciones, y esto también es importante destacarlo. Todo el mundo que ha intentado traducir el Corán lo ha hecho después de una ardua tarea de años, ¿no? No hay nadie que se ponga a traducir el Corán en un verano, ¿no? Con lo cual sería injusto decir estos sí, estos no. Yo debo confesar que suelo recurrir más a versiones inglesas, porque hay mucha más tradición de traducción. Además, existe mucha más gente que domina perfectamente el árabe y el inglés al mismo tiempo, y hay hay un cuerpo de sabios muy estricto, ¿no?, que también dominan el inglés y el árabe al mismo tiempo, y se han encargado de ir puliendo esas versiones, ¿no? Pero en cualquier caso, la recomendación, como cualquier persona que estudie cualquier libro, desde el Bhagavad Gita hasta el Antiguo Testamento o el Bardo Todol, lo bonito es, oye, coge varias versiones, ¿no? Porque seguramente este autor pues pecará un poco más de rigorista o de literal, este será un poco más poético, este será un poco más de trazo gordo, ¿no? Y este hilará más en la etimología, y quizá en esa lectura de varias traducciones es donde se encuentra el punto medio. Cuando yo tengo que traducir versos o suras enteras, yo siempre trabajo con 4 o 5 libros, de los cuales 3 son ingleses, ¿no? Además de, por supuesto, con la versión árabe, naturalmente, ¿no? Abdel, ¿y cómo se refieren los versos del Corán a los infieles? ¿Qué se considera como infiel según este libro sagrado? Bueno, la palabra infiel es kafirún, ¿no? Pero otra vez volvemos a la etimología. Lo que se traduce por infiel en el Corán es kafirún. Pero fíjate, Pedro, ¿sabes qué quiere decir la palabra kafirún? La palabra kafirún es un derivado de káfara. Káfara es un verbo que significa velar, tapar.
Es decir, que kafirún son aquellos que están velados. Fíjate qué palabra más bonita, ¿no? Alguien que está velado, que tiene un velo entre él y la realidad. Esto es un kafirún. Pero cuando tú traduces esta palabra por incrédulo, de repente queda muy feo, ¿no? ¿No? Es una palabra muy fea, porque no tiene realmente la connotación de alguien que está velado de la realidad, sino de alguien que no tiene creencia, y esto es otra cosa muy distinta, ¿no? Pero en cualquier caso, el Corán habla de muchos niveles, y esto es muy bonito en el Corán, porque el Corán habla de aquellos que están velados de la realidad, que son los kafirunes, y que normalmente se traduce por incrédulos. Habla de los hipócritas, que es otro nivel, el mushrik, ¿no? Es otro nivel casi más grave que el que está velado, porque el que está velado es aquel que no ve, pero muchas veces no ve porque no puede, porque no se le han dado las circunstancias. Sin embargo, el hipócrita es aquel que ha visto o simula ver, pero luego dice otra cosa, ¿no? Este es un estadio de una enfermedad del alma, la hipocresía, ¿no? Luego hay otro nivel que es el de los creyentes. Pero cuando el Corán habla de los creyentes, habla de todos los creyentes, no solo de los musulmanes. Entonces, la máxima o el máximo exponente dentro de la creencia en el Corán es el mu'min. El mu'min es el que tiene una creencia, y esto es igual para cristianos, musulmanes, judíos, sin hacer distinciones. Y luego habla de musulmanes. Y entonces hay pasajes en el Corán que dices, bueno, oh musulmanes y musulmanas, haced esto o aquello. Entonces el musulmán y la musulmana tienen obligaciones y tienen deberes y tienen un rango como creyentes musulmanes, pero no significa que tengan un estadio espiritual por el hecho de ser musulmanes. El estadio espiritual se alcanza cuando este credo es llevado a creencia, ¿no? Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Yo quiero agradecer esta noche a Abdel Wadud, discípulo de la Orden Sufí Nasbandí, responsable del Centro Sufí en Barcelona, que nos haya hablado del Corán y de los postulados del libro sagrado del Islam.